Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Y efectivamente existen pocos estudios acerca de las comunidades sordas, de estudiar, todas estas cosas sucedieron, pero todo esto llevó también a que las emociones pues estuvieran al límite, ¿no? A flor de piel, porque sí hubo crisis de estrés, hubo depresión, hubo violencia. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y en este segundo capítulo de la segunda temporada tenemos como invitada a Beatriz Díaz Madrigal. Ella nos va a contar sobre su tesis, la cual se titula Retos de la educación especial en tiempos de pandemia. Betty, bienvenida a este podcast. Para mí es un honor tenerte porque he tenido la oportunidad de ser tu maestra y eres una alumna muy destacada. Muchísimas gracias, maestra. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Todo un gusto estar aquí. Bueno, pues ahora sí, comencemos con este diálogo. Y primero me gustaría preguntarte y que nos cuentes sobre todo tus motivos para realizar esta investigación. A mí me parece muy relevante porque las comunidades sordas no han sido lo suficientemente visibilizadas. También que nos cuentes sobre el contexto de esta comunidad en la Ciudad de México particularmente porque solemos suponer que tenemos todo aquí. Bueno, sí, la principal motivación que yo tengo pues es mi hijo. Tengo un hijo que es autista, pero con problemas de lenguaje. Entonces él requirió y sigue requiriendo una educación especial. Debido a esa situación, ha tenido la oportunidad de contactarse con personas sordas, ¿no? Dentro de la comunidad sorda, yo me fui dando cuenta de diversas situaciones, pues quise abarcarlo en esta ocasión desde la perspectiva antropológica, no solamente como mamá, ¿no? que va viendo las situaciones, sino que ahora ya con el bagaje de haber estudiado aquí en la UAM Iztapalapa, pues ya verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y efectivamente existen pocos estudios acerca de las comunidades sordas. Más que nada sí hay, pero enfocados en el sentido médico, no tanto en el sentido de los sentimientos o de las vivencias de esta comunidad. Y fue justo mediante estas vivencias personales que me di cuenta de todas las dificultades que tiene esta comunidad, ¿no? Y el contexto, pues es difícil, ¿no? El contexto que existe dentro de la Ciudad de México, ya que pues hay todas estas problemáticas, ¿no? El primero pues es la comunicación. Muchas de las actividades que nosotros los oyentes realizamos día a día, pues son difíciles para las personas sordas, porque desde el simple hecho de tomar un micro y decir, pues, ¿sabes qué? Me bajo en la esquina, o necesito esto, o voy allá a la tienda y compro algo y me preguntan, o sea, todas esas situaciones que para nosotros son cotidianas y son tan simples, para ellos es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es necesario visibilizar un poco más a esta comunidad. Ok, y claro, estos problemas justamente que nos dices que son tan simples para nosotros, pero tan complicados para ellos, en el contexto de COVID, pues yo me imagino que se acentuaron aún más. Y ¿nos podrías comentar cómo viviste esto junto a tu hijo en pandemia? Sí, claro. La principal problemática fue justo el encierro, ¿no? El que él dejara de ver a sus amigos, el que ya no asistiera a la escuela, pues sí fue un problema, ¿no? Y el segundo al que, nos enfrentamos todos, pues fue el cómo desarrollar ahora el proceso educativo desde casa, ¿no?
porque si bien yo le he ayudado a mi hijo desde chiquito a realizar sus tareas y demás, no es lo mismo tomar el papel ahora ya de docente, ¿no? Y mucho menos de docente de educación especial, porque justamente todo lo que se enseña y se aprende dentro del CAMP 38, donde realicé mi investigación, pues es muy diferente a lo que se puede tratar en casa, ¿no? Por ejemplo, todo el material didáctico que hay dentro de la escuela, la forma en que el docente observa a los niños, el desarrollo que tiene cada niño, qué características tiene, qué necesidades tiene, ¿no? Porque recordemos que en los camps hay diferentes discapacidades. Entonces, el docente tiene esa capacidad, ¿no? Pero después de muchísimos años de justamente obtener todos estos saberes. Entonces, para mí como mamá fue muy difícil el tratar de tomar ese papel, porque pues sí soy mamá, pero no soy docente. Claro, y bueno, concretamente en esta escuela, en el CAMP que investigaste, en el CAMP 38, me gustaría que nos cuentes dos cosas. ¿Cómo lo vivieron? Y tanto, ahora sí que no solo tú, sino otros padres y madres de familia, así como los docentes. Y bueno, ¿qué tan funcional fue para ellos y ellas este programa de Aprende en Casa para dar educación para la población sorda? Para los padres de familia sí fue bastante complicado, porque bueno, yo lo viví, pero también investigué para realizar mi tesis y hablé con diferentes padres, ¿no? Lo que ellos me comentaron es que la principal problemática era que no sabían lengua de señas. Entonces sí se daban a entender con sus hijos, pues como siempre lo han hecho, con mímica, o los niños leen los labios de los papás, o ya conozco a mi papá y pues ya sé lo que quiere y todo esto. Pero al momento igual, ¿no? O sea, sentarse y decirle al niño tienes que hacer esto, se dificultó. Otro problema es que, bueno, a mí no me gusta romantizar esto de la discapacidad, o sea, sinceramente es una situación bastante complicada. Entonces muchos padres de familia veían al centro de atención múltiple como guardería, ¿no? Como ese ratito que yo me desprendo de mi hijo, lo dejo aquí encargado, yo hago mis cosas, yo hago mi trabajo, lo que sea, ¿no? Mis actividades cotidianas y al rato voy por mi hijo y ya lo tengo un ratito y que se entretenga con el teléfono y tal, ¿no? Con la pandemia cambió totalmente. Tengo que ser mamá, tengo que ser proveedor, tengo que ser cuidador, tengo que ser la maestra, tengo que checar si se hizo la tarea, tengo que ver de qué forma llamar la atención de mi hijo para que realmente se siente a estudiar. Todas estas cosas sucedieron, pero todo esto llevó también a que las emociones, pues, estuvieran al límite, ¿no? A flor de piel, porque sí hubo crisis de estrés, hubo depresión, hubo violencia intrafamiliar, hubo muchas situaciones de las que desafortunadamente no se hablan, ¿no? Porque sí, este tema de la discapacidad como que tiende mucho a romantizarse, ¿no? A decir, ay, no, es un angelito, ay, no, Dios me lo mandó y yo puedo y shalala, shalala. Es difícil y es muy complicado. Entonces los padres de familia se enfrentaron a esta situación y también al desempleo, porque sí hubo bastante desempleo. Muchos de los papás tienen trabajo informal y en ese momento de la historia, pues recordemos que pues ya no podías salir a vender, ya no te podías salir tan fácilmente, o si lo hacías pues era bajo tu propio riesgo, pero pues recordemos que la situación económica y más en la alcaldía de Iztapalapa pues no da para quedarte en casa, ¿no? Y esperar a que te llegue la comida. Entonces, por parte de los padres fueron algunas de las dificultades y los docentes, pues también la mayoría de las maestras son mujeres, ¿no? Del CAMP 38, la mayoría son mujeres, son mamás, son esposas, entonces también cubrir todos esos roles, pues fue sumamente difícil. Ellas me comentaron que lo que más sintieron fue el hecho de no estar con sus alumnos, porque justo era de que pues no me quiero conectar, no me puedo conectar, no tengo internet, no tengo el celular, no tengo computadora, o sea, ¿cómo le hago, no? Entonces todo esto afectó de manera profunda a las maestras porque existe una conexión distinta en los centros de atención múltiple. Me he percatado de que los lazos son más allá de una simple amistad. Muchas veces los padres de familia incluso le dicen a la maestra, oiga, quiero que sea mi comadre, ¿no? Porque quieren
como que amarrar más esos lazos. Y las maestras son muy de mis niños. Oye, te toca con mi niño fulanito, trátamelo bien porque él es así y así y así. Y no le gusta que lo agarren, y no le gusta que le griten, ¿no? Entonces se van pasando los tips de salón a salón, ¿no? Cuando van cambiando. Entonces es una relación pues un tanto más pues arraigada, ¿no? Entre ellos. Entonces sí, les dolió mucho esa situación de no estar en contacto con los niños. Problemas dentro de su hogar porque decían los esposos, ¿no? Pues ¿qué tanto haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿No? Y el hecho también de buscar un espacio para ellas, para poder dar sus clases, pues también fue otro problema, ¿no? Porque pues igual como madres ellas tenían que estar al pendiente de sus hijos, de que también recibieran educación en línea. Entonces fue una situación bastante difícil para todos ellos. Claro, y me sorprende bastante esto que nos comentas de que hay muchos padres y madres que no conocen el lenguaje de señas, ¿no? Y aunque sus hijos sean sordos. Entonces, creo que algo, bueno, tú que tienes como ventaja es haberlo conocido, incluso das talleres también. Aquí hay la promoción de que Betty también da talleres de lenguaje de señas mexicano. Entonces, esto te ayudó también a que tú pudieras entrevistar a estudiantes. Entonces, ¿nos podrías contar sobre igual cuál es la experiencia de ellos y de ellas en la educación en pandemia? Sí, bueno, siento que fue de gran utilidad porque generalmente los padres de familia decimos, mi hijo está bien, no le pasa nada, yo lo veo bien y X, ¿no? Pero la realidad es que pues generalmente no es así. Entonces el hecho de poder utilizar la lengua de señas me permitió conectarme directamente con el estudiante. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo has estado? Todas estas situaciones y de su propia voz. Ellos me decían, no, pues ¿sabes qué? Yo me siento muy mal. Ya quiero regresar a la escuela, extraño a mi maestra, es que aquí no puedo hacer nada, mis papás se pelearon, mi papá ya se fue de la casa, quiero irme con mi papá porque mi mamá ya se está volviendo loca. Todas esas situaciones que obviamente los papás no van a decir, ellos me lo dijeron. Entonces yo creo que eso le da pues un toque muy honesto de lo que realmente estaban pasando este grupo de chicos, ¿no? Además recordemos que, bueno, sí quiero enfatizar esto, que es muy importante, porque probablemente no lo sepan, pero ese espacio de la escuela, del centro de atención múltiple para estos niños, es el único lugar donde pueden socializar. Porque como ya se los mencioné, o sea, muchas veces los papás no saben lengua de señas, ¿con quién platican los niños? Si es el único niño sordo o el único niño con discapacidad, muchas veces los hacen como que a un ladito, ¿no? O también los padres disponen de ellos como si fueran cosas, ¿no? O sea, yo me llevo a mi hijo a tal lado porque yo quiero ir. Aunque el niño diga, no, pues yo no quiero, yo me quiero quedar en la casa, o yo quiero hacer esto, quiero hacer algo diferente. No, porque tú te vas conmigo. Entonces, esta falta de empatía con ellos, el no permitirles que ellos mismos tomen sus propias decisiones y el negarles ese derecho, pues se dio mucho durante la pandemia. Entonces ellos sí me dijeron, no, pues sabes que sí me siento mal, estoy triste, una niña sí me dijo, se me está cayendo mucho el cabello, si me voy a quedar pelona. Le digo, no te vas a quedar pelona, le digo, es que estás estresada. Y yo, trata de tranquilizarte porque sí te puede hacer daño. Y situaciones así, ¿no? O sea, sí tuve esa oportunidad de platicar en varias ocasiones con ellos y sí fueron diferentes cosas. Por ejemplo, hubo otro chico que él dijo, no, yo estoy súper bien, ya no voy a la escuela, estoy con mis primos, me voy con mi papá, nos fuimos a Oaxaca, regresamos, o sea, él se la pasó de maravilla, ¿no? También no voy a decir todo fue malo, pero sí me gusta mucho el hecho de decir que se dijo lo que ellos realmente sintieron. Toda una nueva perspectiva, ¿no? Y sobre todo eso, que se les quita como esta despersonificación de los niños y niñas, que pues sí es preocupante, ¿no? Que ni en sus casas puedan encontrar estos espacios de seguridad, ¿no? Y no porque sus papás no los quieran, sino porque no los entienden del todo, ¿no? Y bueno, justo tú has peregrinado por un sinfín de información y de lugares, ¿no? Para mí tu investigación, aparte de lo sobresaliente que es, también de cierta manera
es una guía para padres y madres de infancias sordas, ¿no? Por eso también es otra recomendación de que se lean esta tesis, porque realmente Betty hace una síntesis muy importante, digo, tal vez no como un guión, ¿no? De qué hacer, pero sí de ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar igual qué otra recomendación tú le darías a padres, hermanos, hermanas o familiares que están con población sorda? Bueno, de hecho, muchas gracias por los comentarios. De hecho, sí, inicialmente yo quería hacer una guía para padres de familia, pero debido a las características que tiene que tener la tesis, pues no lo pude hacer. Pero qué bueno que sí pueda ayudar, ¿no? La primera recomendación que puedo dar, y no nada más para los niños sordos, sino para cualquier persona familiar, que cheque que este niño yo lo veo diferente, mi sobrino, mi hijo, mi nieto, es que yo siento que algo, no es que no esté bien, pero yo siento que algo tiene él. En ese presentimiento, en ese que tú dices, ese primer momento de decir, es que a lo mejor tiene algo, no dudar y llevarlo al doctor, porque es esencial que entre más chicos se dé un diagnóstico. Desafortunadamente en mi caso yo dejé pasar 1 año. Parece poco, pero 1 año es mucho, y más en los primeros años de vida, donde se desarrolla el lenguaje y tal. Entonces, eso es el primer consejo que puedo dar. Sea la abuelita, chequen a los niños. El segundo consejo que puedo darles también, que a mí me ha costado muchísimo entenderlo, llevo 18 años viviendo con mi niño con discapacidad, y no es fácil. Y no es un proceso ascendente. Al contrario, yo lo comparo con el juego de serpientes y escaleras. A veces subes, pero a veces te vas hasta lo más profundo, ¿no? Y siempre están esas interrogantes, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? De hecho, también por eso inicié a estudiar aquí en la UAMI, Antropología Social, justo porque yo me preguntaba, ¿por qué le afecta tanto a la sociedad que alguien sea diferente? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esas miradas de extrañeza? ¿Por qué mi hijo se convierte en una cosa ante los demás y no como una persona? ¿No? Porque desafortunadamente a mí me tocó muchas veces que lo voltearan a ver sin respeto o sin pudor alguno, y así como que, ¿qué hace? ¿Por qué hace así, no? Y por eso a mí me toca mucho esto de las emociones, porque justamente yo lo he vivido, y la primera emoción que yo sentí fue ira y odio hacia la sociedad. Entonces, en todo este peregrinar, también otra recomendación es que los cuidadores de las personas con discapacidad se traten a ellos también y que se cuiden a ellos mismos, porque si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a nuestra persona con discapacidad. No podemos, aunque querramos hacerlo. Tenemos que ser fuertes, estar fuertes nosotros, psicológica y físicamente, para poder dar ese apoyo, esa ayuda a nuestros niños, a quien sea, ¿no? Incluso a nuestros abuelitos, ¿no? Porque pues ya con la edad tienen diferentes discapacidades también. Estar uno bien, cuidar la salud psicológica, ¿no? Por eso yo me voy mucho por las emociones, porque de verdad que las emociones son básicas, ¿no? O sea, es lo que te mueve, es lo que te sostiene. Y si no estás bien, pues nadie va a estar bien. Claro, es justo una de las tantas diferencias que tenemos como humanidad. También es esta, ¿no? Que sea muy capacitista y también adultocentrista en muchas ocasiones, en las que justo los niños, las niñas, se les ve con extrañeza, incluso aún sin tener discapacidad, aún teniendo discapacidades, esta otredad se sigue aumentando, ¿no? Entonces me parece igual muy relevante que estas diferencias o que las hayas estudiado tú desde esta perspectiva mucho más empática, mucho más humana también, ¿no? Y desde luego antropológica. Bueno, Betty, pues también nos gustaría que nos dejes ahora un consejo metodológico o alguna recomendación de un libro o algún audiovisual que te haya ayudado para la realización de tu tesis. Muy bien. A mí lo que me ayudó fue quitarme los lentes de antropóloga por un ratito y regresarme a mi papel de mamá y pensar, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran a mí hace 18 años? ¿Qué necesitaba saber hace 18 años?
para no estar batallando de que corre aquí, ve allá, o que dale el tecito de esto a tu niño, ¿no? Estar investigando por todos los lugares. ¿Qué me hubiera gustado? Entonces, basándome en eso, dije, ok, de ahí viene la estructura de mi tesis. Primero, lo inicial para mí sería que, o sea, si tú me vas a hablar de algo, necesito que tú sepas de lo que estás hablando, ¿no? Porque es muy sencillo decir, ay, no, pues yo soy experta en este tema y tal, pero compruébalo, ¿no? En este caso, pues yo soy mamá de un niño con discapacidad, entonces sí te puedo comprender. Por eso en mi introducción de la tesis hablo acerca de mi historia de vida, ¿no? Yo soy fulanita de tal, con un niño así, he pasado por esto y esto, ¿no? Para tener ese lazo de comprensión con el que me está leyendo y que diga, ah, bueno, entonces esta señora sí sabe lo que está diciendo, ¿no? En segundo lugar, pues, ¿qué problemáticas tiene esta comunidad? ¿A qué me voy a enfrentar como padre de familia o como hermana o como tía en esta sociedad? Ah, bueno, pues la accesibilidad, la comunicación, las leyes, si hay leyes para las personas con discapacidad, ¿en dónde están esas leyes, no? ¿Se llevan a cabo, no? Todo esto también lo quise abarcar, y pues ya después todo lo que es la historia de la educación especial aquí en México, creo que me pareció interesante que la gente sepa de dónde viene y todas estas situaciones, ¿no? Y que existe esa educación especial, porque yo tengo que recordar, en un momento yo dije, es que mi hijo no va a estudiar. Ya lo llevé a una escuela, digamos, para personas normales, entre comillas, y sufrió bullying, lo dejaban aislado, no le daban la atención. Entonces yo dije, pues mejor prefiero que mi hijo no estudie. Hasta que encontré el centro de atención múltiple, donde dije, ok, aquí sí entra mi hijo, aquí sí lo van a atender, aquí sí va a recibir atención. Entonces todo esto me pareció muy importante, pero también era de ponérmelos de antropóloga y quitármelos, ¿no? Ponerme y quitarme los lentes, ¿no? Para poder investigar toda la historia, mi historia y también la historia de estos niños, pero pues ya basándome en situaciones sí reales, pero también estudios antropológicos. Y respecto a algún libro, bueno, a mí me gustó mucho el trabajo de Ana Lidia Magdalena Domínguez, que se llama El poder vinculante del sonido. Este es un trabajo, no es un libro, me gusta mucho porque justo a mí me demostró la importancia del diálogo, ya no tanto de verbal, sino que el que yo te entienda y yo te pueda transmitir lo que yo pienso y siento, me pareció algo sumamente importante, y de ahí también surgió el deseo de tener que agregar las emociones en la tesis. Muchísimas gracias, Betty, por compartir con nosotros. Sin duda, tu tesis es una recomendación y una lectura obligada para quienes tienen padres, hijos o algún familiar de la población sorda o con alguna otra discapacidad. Creo que es bastante interesante, y te digo, no solamente como manual y como una estructura, como dices tú, cronológicamente, pero con un rigor antropológico muy, muy importante. Y bueno, pues de nuevo te felicito. Muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un placer y los seguimos invitando a que sigan escuchando el podcast EMIC y ETIC. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.